Dios los bendiga a todos, bienvenidos a otra prédica más que el Señor nos ha dado para la gloria y la honra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Bendiciones para cada uno de ustedes y de sus familias. El tema de hoy, en ningún otro hay salvación y tu alma va en camino de muerte. Es el tema que nos ha dado el Señor. Aleluya, Señor, gracias, mi Padre Celestial. La sangre de Cristo, como todos los cristianos sabemos, tiene poder. Damos gracias a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo amado. El sacrificio que Dios nos mandó por medio de su Hijo unigénito para que muriera en la cruz. Aleluya. El sacrificio de Cristo en la cruz significa que Jesús murió en la cruz como sustituto del pecador para pagar el pecado de la humanidad, abrir el camino al cielo para reconciliarnos con Dios. Desde el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual, porque la muerte física se produjo después. La muerte moral y espiritual sucedió inmediatamente cuando ellos pecaron. Todos los seres humanos nacemos con un cuerpo, alma y espíritu. Somos creados a imagen y semejanza de Dios, como dice en Génesis capítulo 1, verso 26. El alma es una identidad dentro del cuerpo en donde están todas las emociones del ser humano. Están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, etc. El alma nos da la capacidad de pensar, de sentir, de amar o de odiar, de obedecer o desobedecer, de guardar rencor o perdonar, de andar en luz o en tinieblas, de creer la verdad quien es Jesucristo o creer la mentira que viene de Satanás. La Biblia define el alma del ser humano como la esencia eterna del ser. El alma es intocable, inmaterial, invisible y espiritual. El alma es eterna y será juzgada, y el arrepentimiento proviene del alma. Tu alma y la mía deciden pasar la eternidad con Jesucristo para vida eterna, o pasar la eternidad con Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y todos los impíos desobedientes a Dios. Porque no nada más es de que nosotros digamos que el Señor nos va a dar condenación o que el Señor va a dar condenación. No, nosotros escogemos vida eterna o muerte eterna. Todo el que ha sido ya condenado va a ser condenado por la eternidad, pero todos los que están en el infierno, porque el infierno existe, todos ellos, todas esas almas, fueron desobedientes a Dios y a su palabra, a sus mandatos. Entonces, el alma es quien será juzgada y el arrepentimiento proviene del alma. Y muchas almas que están en el infierno no quisieron arrepentirse y murieron así, sin arrepentirse. Así es que tu alma y la mía deciden pasar la eternidad con Jesucristo para vida eterna o pasar la eternidad con Satanás, el anticristo, el falso profeta, los demonios y todos los impíos desobedientes a Dios y a su palabra, y tener muerte eterna. Es por la eternidad, por los siglos de los siglos, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Como dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Las almas de millones de personas van en camino de muerte, o sea, al infierno, porque el infierno existe. Y después del juicio, ante el gran trono blanco, serán lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero hoy pongan atención todas las personas que están escuchando esta prédica. Hoy todavía tienen tiempo de creer en la verdad, quien es Jesucristo, y pueden ser salvos porque en ningún otro hay salvación.
En ningún otro. Ustedes no pueden decir que en cualquier otra persona o ídolo que el diablo les ponga va a haber salvación. No hay salvación. El tema de hoy, como siempre lo estoy repitiendo, en ningún otro hay salvación y tu alma va en camino de muerte. Ese es el tema. Toda la humanidad desde el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén nace, esto ya lo he predicado en las prédicas pasadas, nace con una naturaleza pecaminosa. Adán introdujo la ley del pecado y de la muerte en toda la raza humana, como dice en Romanos capítulo 5, verso 12. Por eso toda la humanidad necesitamos ser regenerados, nacer de Dios, porque Dios es espíritu. Necesitamos un nuevo nacimiento. Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es lo que nos conecta con nuestro Creador, el Dios todopoderoso y eterno. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, lo que murió fue su espíritu por la desobediencia a Dios y a su naturaleza que se volvió pecaminosa. Se desconectó su relación anterior con Dios. Por eso toda la humanidad que hemos nacido de papá y mamá, nacemos con un espíritu muerto por el pecado de Adán y Eva, pues nacemos desconectados del espíritu de Dios a causa del pecado que hubo en el huerto del Edén. Y somos creación de Dios solamente cuando nacemos de papá y mamá. Y para ser hijos de Dios necesitamos ser regenerados, nacer de nuevo, como le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, verso 3. Ustedes pueden leer en el capítulo 3 de Juan, desde el 1 al 8, para que lo entiendan mejor. Que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que el que no naciere de nuevo no podía ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es nacer del Espíritu de Dios, porque Dios es Espíritu y la regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado. O nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Esa es la regeneración. Por ejemplo, todos los cristianos hemos sido regenerados, hemos nacido del Espíritu de Dios. Es una transformación de la vida antigua de pecado a la vida nueva de obediencia a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Y todo el que nace de Dios no practica el pecado. Toda la humanidad que somos cristianos, que hemos nacido pues más bien toda la humanidad en general hemos nacido con un espíritu muerto, pero todos los cristianos que hemos nacido del Espíritu de Dios, entonces ya pasamos a ser hijos de Dios. Porque cuando hemos nacido de papá y mamá con un espíritu muerto por el pecado de Adán y Eva, estamos separados de Dios. Por eso es que todos necesitamos un nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. Un nuevo nacimiento es Dios soplando vida en un espíritu muerto. Lo repito, Dios nos formó con un cuerpo a su imagen y semejanza, como lo dije. Nos dio aliento de vida, o sea, nos dio un alma que necesitamos salvar por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gracias Señor. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el evento más importante en la historia. La cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Cristo venció a la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación eterna. ¿Y cuál es la condenación eterna? La condenación eterna es en el lago de fuego que arde con azufre. Ante el juicio del gran trono blanco, ahí van a salir, yo lo he explicado en otras prédicas, van a salir todos las almas del infierno. Ellas ya no tienen salvación, pero tú y yo y todo el que me está oyendo, todavía tenemos la oportunidad de ser salvos. Si tú no has escuchado esta palabra de Dios, porque es la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. Y el tema de hoy lo vuelvo a repetir, en ningún otro hay salvación y tu alma va en camino de muerte. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor
en Hechos capítulo 4, verso 12. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Oremos, pueblo de Dios, para que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros, redarguya por medio de su Santo Espíritu y tome control de esta prédica, para que nosotros veamos en dónde estamos fallando, el Espíritu Santo redarguye en nosotros y nosotros vayamos limpiando, que estén irreprensibles hasta la venida de Cristo, nuestra alma, cuerpo y espíritu. Aleluya, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Padre, aquí estamos ante tu divina presencia. Te damos gracias por tu bendita misericordia. Señor, redarguye nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Sabemos que tu Hijo amado Jesucristo murió en la cruz para que toda la humanidad tengamos vida y vida en abundancia. Señor amado, toma control de esta prédica, que todo lo que hable tu sierva aquí, lo hable, Señor, sea redarguida por medio de tu Santo Espíritu, y que seas tú hablando, Señor, a través de tu palabra, redarguyendo en nuestros corazones, para que nosotros estemos preparados para tu venida en el arrebatamiento. Que todo lo que se predique aquí sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad, no a la nuestra, Padre. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz, por la sangre, Señor, que derramó en la cruz del Calvario. Gracias por el regalo tan hermoso de salvación para nuestra alma, porque sabemos que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor, también te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu redargullas en los corazones, Señor, de todas las personas que aún no te conocen, Padre, de todas las personas que no les ha llegado palabra tuya, Padre, de todas las personas que ignoran, Señor, que el único camino para llegar y tener vida eterna, el único camino, el único nombre que es sobre todo nombre, es Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendría vida eterna. Jesús vino y se ofreció a sí mismo como sacrificio. Fue un acto de amor y redención para toda la humanidad, pero no toda la humanidad quiere ser salva. Como dice en Efesios capítulo 5, verso 2, pero no toda la humanidad cree en Jesús. No toda la humanidad pone atención a la palabra del Señor. El único sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio de Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como lo dije. Nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero Santo, quien derramó su sangre en la cruz, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, como dice en Tito capítulo 2, versos 13 y 14. Existe un solo nombre y se llama Cristo. No es María, no es ningún ídolo, no es ninguna imagen que tú idolatres, no es nada de lo que el diablo te ponga enfrente. No sigas tradiciones de tus antepasados, porque si lo haces, tu alma va en camino de muerte. La desobediencia que tú tengas ahora, tu alma va en camino de muerte. Este es el tema, en ningún otro hay salvación y tu alma va en camino de muerte. Este es el tema. Si tú quieres creer, si no quieres creer,
pero estamos viviendo tiempos apocalípticos y yo pienso que tú te amas a ti mismo para que tú veas que el infierno existe. Muchas personas dicen que no existe el infierno, inclusive tampoco predican mucho del infierno, pero si Jesucristo nuestro Señor lo predicó, ¿por qué no vamos a predicar? Infierno es en castellano, existe. En Mateo capítulo 10, verso 28, lean, ahí habla nuestro Señor Jesucristo. Seol es infierno en griego, en Hades es infierno, se me fue ahorita, Seol es infierno, se me fue la palabra, pero Hades es infierno en griego. Si me acuerdo ahorita les digo, se me fue, no lo tengo en mis notas. Pero Seol, Hades e infierno es lo mismo, es infierno. En el lago de fuego nadie está. Es solamente en el infierno están todas las almas que ya murieron. Pero en el lago de fuego todavía no hay nadie. Ni sabemos, en la Biblia no lo dice, en dónde está el lago de fuego. Sabemos que existe, pero no dice la Biblia en dónde está. Nosotros sabemos también que en el infierno están las almas y sabemos que el gusano nunca muere porque el infierno existe. Aleluya, Padre, gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. El apóstol Juan dice que en el principio, fíjense lo que dice, regresamos a lo que estábamos hablando, que en el principio Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan capítulo 1, verso 1, dice Juan al principio de su evangelio, Juan le llama a Jesús el Verbo. Y miren lo que dice en Filipenses capítulo 2 versos del 5 al 8. Habla el apóstol Pablo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan le llama el Verbo, y el Verbo era Dios. Y aquí nos habla el apóstol Pablo, quien fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, lo vuelvo a repetir, capítulo 2, verso del 5 al 8. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él dio su vida para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. El apóstol Pablo fue ministrado por el Señor Jesucristo, y él dice que nuestro Señor Jesús dejó la gloria incomparable del cielo y asumió la condición humillante de un siervo. Fue obediente hasta la muerte con el fin de salvar a la humanidad. Y vean la humanidad cómo está ya ahora, pero todo esto está profético. La humanidad está más impía que lo que estaba antes, diabólica, satánica. Y para todas las personas es importante que pongan comentarios. A mí me gusta que los pongan, pero ya cuando se portan groseros o atacando, porque se ve que son impíos, son pecadores, unos son satánicos, el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros los creyentes, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Toda aquella persona que insulte, que ponga comentarios negativos o sean piedra de tropiezo para otras personas que vengan a Cristo, yo los quito de mi canal, yo los quito de YouTube. Así es que si hacen comentarios, pueden hacer toda clase de comentarios, pero una cosa es hacer comentarios, preguntar algo, y otra cosa es que estén atacando a los siervos de Dios.
Y el Espíritu Santo redarguye en nosotros qué clase de personas son estas personas. Así es que si siguen atacando, yo los sigo sacando, porque no voy a permitir que sean piedra de tropiezo para otras personas. Y el Señor lo sabe. ¿Quién es cada uno de nosotros? Y de todo vamos a rendir cuentas. Así es que todas las personas incrédulas y desobedientes son las que realmente no quieren hacer caso de la palabra de Dios, las que no quieren venir a Jesucristo cuando Jesucristo dio su vida por cada uno de ustedes. Y otras personas con ídolos, imágenes y con todo lo que el diablo les pone enfrente, le roban la gloria a Dios, le roban la adoración a Dios. Con todas esas imágenes, ídolos que serán destruidos porque no tienen vida, dice la bendita palabra del Señor. Entonces, le roban la gloria a Dios. Pero Cristo, siendo en forma de Dios, Jesucristo ha sido Dios por naturaleza, igual al Padre, desde antes de su venida, durante su ministerio en la tierra y después de su muerte y resurrección, como nos dice en Juan capítulo 1, verso 1. En Juan capítulo 8, verso 58, Jesús les dijo a los judíos: de cierto os digo, escuchen la palabra de Dios, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Significa que dejó sus privilegios y su gloria en el cielo para salvar a la humanidad en la tierra. Porque el Dios Todopoderoso y Eterno anunció desde en el huerto del Edén. Le dijo a la serpiente, ahí pueden leer en Génesis capítulo 3, verso 15. Ahí anuncia que nuestro Señor Jesucristo nacería. Ahí Él está anunciando que Él iba a dejar su gloria e iba a venir a nacer como hombre en el vientre de una mujer pura, una mujer virgen, para que pudiera morir en la cruz, derramar su sangre y pudiera salvar a la humanidad. Así es que Dios deja su gloria y viene a morir por ti, por mí, por toda la humanidad. Porque así le dijo nuestro Señor Jesús a los judíos. En Juan capítulo 8, verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es Cristo Jesús, el Verbo. Significa que Él dejó sus privilegios, como lo dije, y su gloria en el cielo para salvar a toda la humanidad en la tierra. Pero toda la humanidad que creamos en Él, que Él es el único quien puede salvarnos. Porque hay un solo nombre, y se llama Jesucristo. Se despojó a sí mismo, quiere decir que dejó a un lado su gloria celestial. Nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, como dice en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9. Yo les doy versículos porque ustedes necesitan leer la palabra de Dios para que nadie los engañe. A muchas personas no les gustan los versículos que dé tantos, pero a las que nos gusta estudiar la palabra de Dios, nos gusta estudiar los versículos. Y ustedes inclusive que me están escuchando y que yo estoy hablando palabra de Dios, por eso doy los versículos, ustedes tienen que poner atención de que realmente yo esté hablando la palabra de Dios. No pongan atención a alguien que no esté hablando palabra de Dios. Nosotros los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús y lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida, participamos de sus riquezas eternas. Todo el que cree en Jesucristo, en el nombre, es porque no hay otro nombre que se ha dado a los hombres. Es el único, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso y Eterno. En ningún otro hay salvación. Y si tú no lo crees, tu alma va en camino de muerte. Todos los creyentes que hemos creído en Cristo Jesús,
que lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida, participamos de sus riquezas eternas. Nacemos del Espíritu de Dios y somos hijos de Dios. Ninguna imagen muerta o ídolo te puede salvar, y tu alma, si tú crees eso, tu alma va en camino de muerte sin Jesucristo en tu vida, porque hay un solo nombre solamente y se llama Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y no es María, porque dicen que María está intercediendo en el cielo. Y ninguna imagen que se invente el diablo, nadie. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Dios quiere salvar a todos y Él quiere que vengan al conocimiento de la verdad, quien es Jesucristo. Aleluya. En 1 de Timoteo capítulo 2 versos 4 al 6 habla el apóstol Pablo, quien fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Dios quiere que ningún alma se vaya al infierno. Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y la verdad es Jesucristo. La Biblia revela dos aspectos de la voluntad de Dios para la humanidad respecto a la salvación. Número 1, su voluntad perfecta es que todos sean salvos. Número 2, su voluntad permisiva es que Él les permite rechazar a Cristo y su salvación. ¿Y saben por qué lo permite? Porque Dios no va a forzar a nadie a que lo ame, a que lo quiera, a que lo acepte como Señor y Salvador. Él no va a forzar a nadie que no quiera salvación. Él no va a forzar a nadie que no tiene fe en Él. Él no va a forzar a nadie que tenga vida eterna. Dios te quiere salvar por medio de su Hijo Jesucristo, pero si tú no quieres, tú no vas a ser salvo, tú no vas a tener a Cristo en tu vida. Entonces su voluntad permisiva es que Él les permite rechazar a Cristo y su salvación. Y lean Mateo capítulo 7, verso 21 y Lucas capítulo 7, verso 30. Y en el verso 5 que leímos, porque hay un solo, aquí que leímos en 1 de Timoteo capítulo 2 versos del 4 al 6. En el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A Dios no podemos acercarnos solamente por medio de otras personas, es por medio de Jesucristo o por medio de nosotros mismos. Si a Dios si nos queremos acercar a Dios, tenemos que acercarnos por medio de Jesucristo. Jesucristo vive, Él es el único mediador. Jesucristo vive en el cielo, en la presencia de su Padre, intercediendo por todos y cada uno de sus seguidores, de acuerdo a la voluntad del Padre. Sus seguidores somos los cristianos que hemos creído en Cristo, en su muerte expiatoria, en la sangre que derramó en la cruz, con la cual ha lavado nuestros pecados cuando venimos a Él un día en arrepentimiento y lo hemos confesado como Señor y Salvador en nuestra vida. Cristo nos da la fortaleza que necesitamos para seguir perseverando hasta terminar esta carrera. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Gracias, mi Padre amado, bendito Rey, alabado sea tu nombre, mi Señor. El tema de hoy lo voy a estar repitiendo. En ningún otro hay salvación y tu alma va en camino de muerte. Pero hoy es el día en que tú reflexiones. Hoy es el día en que tú puedes ser salvo. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Aleluya, Señor. Gracias, mi Padre Celestial.
Y en el verso 6 que leímos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. El rescate transmite el sentido de un precio pagado para obtener la libertad de muchos. En la obra redentora de Cristo, su muerte es el precio pagado por la liberación de la humanidad del dominio del pecado y de la esclavitud de Satanás. Cristo nos libertó del dominio del pecado y de la esclavitud de Satanás. Nos libra de la condenación, como dice en Romanos capítulo 3, 25 al 26. Aleluya, Señor. Perdón. Gloria a Dios, aleluya. Hay un solo nombre y se llama Cristo. Hay un solo mediador y se llama Jesucristo. Y hay un solo sacrificio por los pecados de la humanidad. Aleluya. Vamos y leemos en Hebreos capítulo 10 versos del 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahorita les leo el 13. Aquí quiero hacer hincapié. Quiero parar un poquito. Yo fui una idólatra católica y nos decían, y lo siguen diciendo, pura mentira del diablo, que no está en la Biblia, y todo lo que no está en la Biblia es mentira del diablo. Todo eso es por tradición de los antepasados. Y decían, yo escuchaba eso cuando el sacerdote decía eso. Y no digo padre porque la palabra de Dios dice que no se le llama padre a nadie aquí en la tierra. Es sacerdote. Padre solamente, dijo nuestro Señor Jesús, a nuestro Padre Celestial. Y decían que la Virgen María estaba sentada a la diestra del Padre, a la derecha del Padre, intercediendo por todos los pecadores. O sea que ella es la mediador. No hay, ya lo leímos, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es María. Y lo voy a volver a repetir de nuevo. Hebreos capítulo 10 versos 12 al 14. En el 12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Todos los impíos que están en sectas satánicas. Las sectas satánicas son todos los que lo que inventa el diablo aquí en el mundo. Porque este es el príncipe del mundo, el Dios de este siglo. Príncipe del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios de este siglo, dijo el apóstol Pablo. Y ahorita vamos a explicar cómo van a quedar esos enemigos. Lo voy a repetir, el 13, verso 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes somos los santificados? Los creyentes. Creyentes fieles y verdaderos. Amén. No los que dicen ser cristianos y viven peor que mundanos. No se fijen en ellos, porque en realidad hay muchas iglesias en donde realmente hacen fiestas como que fueran mundanas cuando dicen que son cristianos. Pero cada uno vamos a dar cuentas de todo lo que estamos haciendo con nuestro ministerio, con el prójimo, con nuestras familias, con nosotros mismos. Entonces, aquí que leímos en Hebreos capítulo 10 versos del 12 al 14, hay un solo sacrificio para el perdón de pecados. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección, por las cuales recibimos el perdón y la reconciliación con Dios. Hay un solo sacrificio en la cruz, la ofrenda única en la cruz, y es el sacrificio de Cristo, la salvación eterna de la humanidad. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, lo dice en
Hebreos capítulo 10, verso 12. Nuestro Rey de Reyes está esperando hasta que sus enemigos, los impíos, sean puestos por estrado de sus pies. David también lo profetizó. Nuestro Señor Jesucristo quebrantará a los reyes el día de su ira. O sea, ¿cuál es el día de su ira? En la gran tribulación. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Padre amado, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Este salmo habla del señorío de nuestro Mesías. Salmos capítulo 110. Lean todo el 110. Ahí habla de todo lo que le viene a los impíos. Padre amado misericordioso. Ese salmo, el 110, habla del señorío de nuestro Mesías, del Señor Jesucristo. El apóstol Juan, a quien se le reveló Apocalipsis, también nos habla lean, porque de verdad que hay tanta palabra tan hermosa en el Señor que uno puede aprender. En Apocalipsis capítulo 19, lean del verso 11 al 21, que el apóstol Juan dice, yo lo voy a sintetizar nada más, ustedes lean. El apóstol Juan vio un cielo abierto y miró un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Estaba vestido, esa es la ira de Dios, por eso sale como con los ojos como llama de fuego. Es la ira de Dios de todo lo que va a estar pasando en la gran tribulación, de todos los creyentes, pues las personas que recibieron a Cristo durante la tribulación, que no se les había predicado el Evangelio, que no sabían de la palabra de Dios, son las que van a recibir a Cristo, pero van a ser perseguidos por el anticristo, que el anticristo es la bestia. El anticristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13 verso 2, que el dragón se representa como Satanás, que el dragón le da todo su poder y su trono al personaje del anticristo. Imagínense, gobernando el mismo Satanás en todo este mundo. Para todos los que piensan quedarse y no se quieran preparar para irnos en el arrebatamiento. El arrebatamiento ya puede suceder en cualquier momento. Las profecías ya se están cumpliendo. Ya se habla de las profecías en donde ya desean un gobierno mundial por todo lo que está pasando. Entonces dice el apóstol Juan que, se los voy a repetir, lo que les voy a sintetizar de Apocalipsis capítulo 19, lean desde el 11 hasta el 21, pero el apóstol Juan dice que vio un cielo abierto y miró un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? El mismo Dios es Jesucristo. Su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esto significa que las destruirá cuando dice con vara de hierro, que los desmenuzará. O sea, los va a matar nuestro Señor Jesucristo a todos los impíos que en este momento están escuchando la palabra de Dios y que no quieren venir a Jesucristo, que lo desprecian y se quieren seguir deleitando en la inmoralidad, en el pecado y todo. Dice que los va a regir con vara de hierro. Esto significa que los va a destruir, los va a desmenuzar. También pueden leer en Salmos capítulo 2 verso 9. Nuestro Rey de Reyes pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que no le roben la gloria a Dios con ídolos que el diablo les da. Muchas personas dicen que María está intercediendo por ellos con el Padre. Mentira del diablo. Lo que quiere es que se condenen ustedes.
Esto es mentira del diablo para que tú te condenes. María, la madre terrenal de Jesús, lo reconoce como su Salvador. Lean en Lucas capítulo 1 versos 46 al 47. Y cuando se reconoce a alguien como su Salvador, es que era pecadora. Pecadores somos todos los que no habíamos venido a Cristo. Entonces, para reconocer a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, como ella lo reconoce, ella era pecadora también. No estoy diciendo que ella no era virgen, que ella andaba en pecado. Perdón, lo que estoy diciendo, que al reconocerlo como Salvador, ella era humana como tú y como yo. Y también, pecado es de una manera o de otra, pero era virgen, era pura, era una mujer temerosa de Dios, pero lo reconoce como su Salvador. Lucas capítulo 1, versos 46 al 47. Y a mí me dijo una persona que el Vaticano les dijo, eso dijeron los sacerdotes, me dijo ella, que el Vaticano les dijo a los sacerdotes que María subió viva al cielo. Mentira de Satanás, mentira del diablo que viene desde el Vaticano, porque no existe ningún versículo en la Biblia. No crean lo que no está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia es pura mentira del diablo, de Satanás. Lean las Sagradas Escrituras para que nadie los engañe. Así es que regresamos a Apocalipsis capítulo 19, que lo que les estoy sintetizando, del capítulo 19, versos del 11 al 21. Dice el apóstol Juan, que cuando venga a la tierra Cristo castigará y desmenuzará lo que leí a las naciones impías. El furor de la ira de Dios es un recordatorio de que Dios odia el pecado. El apóstol Juan miró que un ángel clama a gran voz a todas las aves que vuelan en el cielo. Me imagino que son esas aves negras, aves de rapiña. Y el ángel les dice, vengan y congregaos a la gran cena de Dios. Esta representa la batalla de Armagedón, la destrucción de los enemigos de Dios, de lo que está hablando. Será de tal magnitud que requerirá una multitud de aves para limpiar el campo de batalla. Les dará alimento a las aves de rapiña, van a comer carnes, vean. Van a comer carnes de reyes, de capitanes, de los que se creen invencibles, de los que se creen dioses con D minúscula. Van las aves de rapiña, me imagino todos esos pájaros negros que van a ser llamados, tienen que limpiar todas esas carnes, se las van a comer carnes de reyes, de capitanes, de los que se creen fuertes, carnes de caballos, y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Este es un juicio contra la crueldad terrible demoníaca y la maldad del mundo, como va a estar en la gran tribulación. No se queden, no nos quedemos, preparémonos. Todo el que no ha venido a Jesucristo no se va a ir en el arrebatamiento. Todo el que se esté deleitando en el pecado no se va a ir en el arrebatamiento. Van a esperar aquí al anticristo, un personaje, una bestia, en donde entra Satanás y dentro del anticristo le da todo su poder y su trono. Imagínense el mismo Satanás y sus demonios gobernando todo el mundo. Van a tener control de todo, de lo que comes, de lo que tienes en el banco, de lo que vistes, de lo que pagas de renta. Todo va a ser un control. Por eso es que van a ser prodigios engañosos con el falso profeta, le va a ayudar. El falso profeta, yo digo, porque nadie lo sabe, pero va a salir del Vaticano. El otro ya ustedes saben que reunía hasta los satanistas y todos, cuando la palabra de Dios dice que qué paz puede haber entre un cristiano, pero estos no son cristianos, lógico, entre un cristiano y uno que vive en tinieblas, un hijo del diablo. La batalla terminará rápido, dice la palabra de Dios. Ahí ustedes pueden leer del Apocalipsis capítulo 19 desde el 11 al 21, que la batalla terminará rápido con la destrucción del anticristo y del falso profeta y de todos los impíos.
El juicio de Dios incluye al mundo entero, no va a ser una parte, es el mundo entero. Todo esto que se ve se va a destruir. Toda la ciencia que tienen se va a destruir. Todas las mansiones que tienen los impíos que no necesitan de Dios y que se creen dioses con D minúscula, se va a destruir. Todo se va a terminar. Y lo peor de todo, que ahorita están aprovechándose de su dinero, de su fama, de sus puestos, de todo, pero van a terminar por la eternidad en el lago de fuego. Millones de almas estarán cayendo al infierno durante la gran tribulación. Muchos quemándose por todo lo que va a estar cayendo de estrellas, de aerolitos, de todo lo que manda el Señor, terremotos, de todo. Y muchos estarán muriendo de hambre, otros los estarán matando el anticristo y sus demonios, porque la gente, los ejércitos estarán endemoniados, los reyes de la tierra estarán endemoniados, todos estarán endemoniados, la mayoría. Ay de aquel cristiano que por estar tibio o frío, porque a los tibios los vomitará el Señor de su boca, al estar tibios o fríos se van a quedar en la gran tribulación. Y todos los que nos estamos preparando, sigamos perseverando, porque ninguno tenemos la carrera ganada. Se vienen tiempos difíciles que yo pienso que vamos a pasar los cristianos. Vamos a pasar pruebas con tiempos muy difíciles. Pero si permanecemos fieles a Dios, el Señor nos estará guardando de todas las acechanzas, de todos los impíos, y nos estará guardando. Y si morimos y damos la vida por nuestro Señor Jesucristo y no lo negamos, pues entonces, como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Así es que el juicio de Dios va a ser en el mundo entero. El anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos por nuestro Señor Jesucristo al lago de fuego. Dice que con el poder, ahí dice lo que les estoy diciendo. Lean Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 21. Que el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados vivos por nuestro Señor Jesucristo dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lean Apocalipsis capítulo 19, verso 20. Así es que Dios destruye a todos los impíos en toda la tierra, y ninguna persona que no sea salva y sea injusta entrará en el reino de Dios. Ninguna persona que no venga a Jesucristo puede entrar al reino de Dios. No puede ser. Así es que todas las personas que quieran entrar al reino de Dios, al cielo, todos necesitan pasar por Jesucristo, venir a Jesucristo. En ningún otro hay salvación y tu alma va en camino de muerte. Este es el tema. Lo más importante es la salvación de tu alma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Como dice en Mateo capítulo 16, verso 26. Yo estoy leyendo de verdad. Yo estoy hablando y leyendo algunos versículos de lo que dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! No lo estoy inventando. Por eso les doy versículos. Así es que no nos preocupemos por ganar el mundo. No quedes bien con el hombre. No agrades al hombre. Preocúpate porque tu alma sea salva. Si no nos preocupamos por nuestra salvación y se pierde nuestra alma, entonces la eternidad, ¿en dónde se pasa? En el lago de fuego. Si ya hay un solo sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, ahora hay reconciliación por medio de la cruz, por la sangre de nuestro Cordero Santo que derramó en la cruz, y han sido lavados nuestros pecados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando hemos venido al Señor, porque hemos creído en su sacrificio en la cruz, hemos creído en el único Señor y Salvador, que es Jesucristo. Lo tenemos en nuestra vida como Señor y Salvador, y hemos sido reconciliados con Dios. Como dice en Romanos capítulo 2, versos del 11 al 16, lean. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Hay un solo sacrificio y quien lo hizo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Gracias, Señor amado. Gracias, nuestro Rey de Reyes. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Gloria a Dios. Vean lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. En Juan capítulo 8, verso 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Todos los creyentes somos libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Todas las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no han recibido la salvación y son esclavos del pecado, del mundo y de Satanás, aunque no les guste. Lean en Juan capítulo 8, verso 34, Romanos capítulo 6, versos del 17 al 19. Hay muchos caminos que Satanás te ofrece y te dice que serás salvo, que no hay infierno y que no te vas a ir al infierno. Por eso muchos pastores que han vendido su alma al diablo predican que no hay infierno. Porque así es. Y cuando predican del infierno, no lo dicen todo. La palabra de Dios se habla como está inscrita en la Biblia, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablándonos. Solamente hay un camino que todos debemos seguir y se llama Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. En Juan capítulo 14, verso 6, habla nuestro Señor Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nuestro Señor Jesús es el camino para llegar a Dios. Jesús es el camino en una vida cargada de desafíos y emociones, en donde hay dolor, tristeza, alegría, sufrimiento, enfermedades, guerra espiritual, esclavitud de Satanás, una vida cargada, llena de pecado, hay debilidad, etc. Pero Jesucristo es el camino. El camino, quien es Jesucristo, nos ofrece una nueva vida arrepentida, una conversión, una vida restaurada, regenerada, una vida llena de paz, de amor, de luz, de bendiciones. Jesucristo es el camino por el cual llegamos a Dios, llegamos al Padre para tener vida eterna. Por medio de Jesucristo podemos experimentar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús es el camino para llegar al Padre y para llegar a Dios. Es seguir los pasos de nuestro Maestro, porque Él nos vino a mostrar cuando estuvo en su ministerio cómo vivir, tenemos que dejar el mundo, tenemos que consagrarnos al Señor, apartarnos del mundo, separarnos del mundo y apartarnos para Cristo. Nuestro Maestro Jesucristo nos vino a mostrar el camino, cómo lo vivamos. Él vino a mostrarnos el camino, Él vino a mostrarnos que Él es el camino para llegar al cielo. Jesucristo es el único camino para llegar con Dios, para llegar al cielo, para tener vida eterna. Jesucristo es la única verdad, no hay ninguna otra, no hay otro camino que nos lleve a la vida eterna. Jesucristo es el único camino, la única verdad, y Él es la vida eterna. Amén. Con Jesucristo nuestro Señor lo tenemos todo. Nuestro Maestro, nuestro Cordero Santo, nuestro Señor Jesucristo, nos mostró el camino para llegar al Padre, y tener vida eterna. Padre amado misericordioso, vamos a ver dos puntos importantes. Número 1 es el arrepentimiento, en griego es metanoneo y quiere decir volverse. Es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de Él a Dios. Por eso es que nos dice que Él es el camino, pero tiene que ver arrepentimiento. En griego, arrepentimiento en griego es metanoneo, que quiere decir volverse. Entonces es abandonar todos los malos caminos en donde andábamos antes
cuando nosotros creímos en Cristo y decidimos venir a Cristo. Volverse a Cristo y por medio de Él a Dios. En Juan capítulo 14, versos 1 y 6. Lean. Punto número 2. Es creer que Jesús es el Señor, es Dios y nuestro Salvador. Nacer del Espíritu de Dios, porque cuando creemos, nacemos del Espíritu de Dios, como lo dije hace rato. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lean en Juan capítulo 3, verso 3. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Al aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hemos nacido del Espíritu de Dios. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, pero ese nombre se puede borrar si no perseveramos hasta el final, porque sí se borra. Hay muchos pastores que dicen, o predicadores, que dicen que ya con venir a Cristo ya nosotros no nos preocupemos por nada. No, sí hay que preocuparnos, porque todo lo que se viene horrible. Esto viene horrible, viene feo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que preocuparnos por nuestra salvación y porque nuestro nombre no se borre del libro de la vida. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos nacido del Espíritu de Dios y de ser creación de Dios pasamos a ser hijos de Dios. Y estamos sellados, cuando somos hijos de Dios, estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios como marca de propiedad de Dios. Como dice en Efesios capítulo 1, verso 7 creo es. Y déjenme ver que no les quiero dar Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, amén, amén y amén. El Espíritu Santo el Espíritu Santo más bien, y la parte que tiene en la redención del creyente, ahí es como estamos sellados como marca de propiedad de Dios. Los creyentes, ahí estamos sellados con el Espíritu Santo como marca de propiedad de Dios. Efesios capítulo 1, verso 13. Yo decía verso 7. Verso 13. Gloria a Dios, aleluya. Pero lo más importante es la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma. Cuando nosotros venimos a Cristo, hemos dejado la vida antigua de pecado y hemos venido a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Debemos ser obedientes. El Espíritu Santo redarguye en los corazones de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo en este momento, a ti que todavía no vienes a Cristo, está redarguyendo en tu corazón. Él redarguye, Dios redarguye con su Santo Espíritu en los corazones de cada uno de nosotros, pero debemos poner atención. Yo soy testimonio de que el Espíritu Santo me sacó de la Iglesia Católica. Yo soy testimonio de que el Espíritu Santo hizo que leyera yo la Biblia. Hizo que leyera todo lo de la idolatría y todo. Yo decía, ¿por qué mis padres a mí me enseñaron todo esto si esto es abominable a Dios? El Espíritu Santo me sacó de ahí y el Espíritu Santo redarguyó en mi corazón para que yo pidiera. Y le pedí a una amiga y hermana en Cristo para que yo pidiera cómo le hacía yo para confesar a Cristo como Señor y Salvador en mi vida. ¿Yo cómo lo iba a saber? Yo lo pedí, yo lo sentí en mi corazón y para mí fue una transformación grande cuando yo lo hice. Un cambio grande. Entonces dejamos la vida antigua de pecado y hemos venido a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. En Primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. El verdadero Hijo de Dios, que nace del Espíritu de Dios, se aparta del pecado, se aparta del mundo, se aparta de todo lo mundano. Y nuestro espíritu ya no acepta música mundana, no acepta películas que tú veías antes. Bueno, yo no tengo ni televisión porque no tengo tiempo para ver televisión. No acepta nada de eso, lo digo por testimonio. Yo no puedo aceptar todo lo que dice la Biblia que es pecado, mi espíritu no lo puede aceptar, porque somos hijos de Dios. Por eso todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Ninguna persona que no sea nacida del Espíritu de Dios puede entrar en el reino de Dios, porque ningún pecador puede ir al Padre, puede entrar al cielo. Ningún pecador. Perdón. El tema de hoy: en ningún otro hay salvación y tu alma va en camino de muerte. Yo lo que quiero decirte, miren, yo predico así. A mucha gente no le gusta que predique la verdad, pero a mí sí me gusta predicar la verdad porque la verdad es Cristo. Y el único que te puede salvar a ti y a mí y a toda la humanidad es Jesucristo. Yo sí predico la verdad. Si Cristo predicó que tuviéramos arrepentimiento, que se acercaba el reino de los cielos, predicó del infierno, predicó de los juicios que venían, predicó del pecado, ¿por qué yo voy a esconder todo eso? Yo predico lo que está en la Biblia y lo que a ti te hace falta o a mí me hacía falta también, para que nos preparemos, para que nos vayamos en el arrebatamiento. El nombre de un pecador no está inscrito en el libro de la vida, porque no ha venido a Jesucristo, no se ha arrepentido. La vida de Dios no puede existir en los que viven en pecado. Nuestro Señor Jesús vino a mostrarnos el camino para llegar al Padre, y solamente es por medio de Jesucristo. No hay otro camino para ser salvo y llegar al Padre. Ninguno, escuchen bien, ninguno que no haya creído y confesado como Señor y Salvador a Jesús podrá ser arrebatado, porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida, y mucho menos podrá entrar al reino de los cielos. Ningún pecador que está viviendo en pecado y no se quiera arrepentir, no quiera venir a Cristo, rechaza a Jesucristo, puede tener vida eterna o vivir en luz. Más bien, está viviendo en tinieblas y ni cuenta se da porque el diablo los engaña. El enemigo no te va a atacar en donde tú te des cuenta que te va a atacar a la fuerza. El enemigo, como es el padre de mentiras, Satanás, te va a atacar con mentiras, con engaños. Y así va a entrar el anticristo. El anticristo no va a forzarte. Es más, las personas van a pedir a esa bestia que después se va a revelar. Van a pedir a esa bestia que gobierne el mundo, porque es el engaño de Satanás. Satanás te va a engañar y tú le vas a creer la mentira como Eva y Adán. El anticristo no va a venir forzándote o golpeándote. Él va a aparecer como ángel de luz, pero no es ningún ángel de luz. Es el mismo Satanás dentro del anticristo. Y así engaña a muchos, y muchos le creen la verdad, y piensan que están bien, o que están en luz, o que ya vinieron a Cristo, y que ya por una vez que confesaron al Señor, pero siguen en el mundo, se van a quedar. No, si tú andas de borracho todavía o en fiestas mundanas, te quedas. Si tú dices mentiras, te quedas. Si tú estás oyendo música mundana, te quedas. Si tú ves películas de terror y todas esas cosas, te quedas. Si tú no obedeces la palabra de Dios, te quedas. En el cielo no puede entrar ninguna persona inmunda o impía. Ningún pecador puede irse en el arrebatamiento.
tienen que venir a Cristo Jesús. Romanos capítulo 10, versos del 9 al 10 dice, y habla el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Los elementos esenciales, escuchen bien, para que no los engañen pastores o predicadores falsos. Los elementos esenciales de la salvación se resumen en estos versículos. Se centran en creer en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. La fe debe originarse en el corazón. Ninguno que niegue la resurrección corporal de Jesucristo puede decir que es creyente en Cristo. No deja de ser incrédulo, porque la resurrección de Cristo es el acontecimiento central de la salvación. Cristo murió y resucitó. Ahí fue cuando le quitó todo el poder a Satanás, en la cruz, porque Él está vivo a la diestra del Padre, porque Cristo murió y resucitó. Y eso es lo que el diablo no quiere que tú sepas. Eso es lo que el diablo te engaña y te dice que no, que tú estás bien y que Dios no te va a mandar al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Tú te condenas por tu desobediencia, por desobedecer a Dios y obedecer al diablo. Tú te condenas porque quieres. Tú eliges en dónde vas a pasar la eternidad. ¿Con Cristo en el cielo para vida eterna? ¿O con Satanás, el anticristo, que es la bestia, y sus demonios y todos los impíos en el lago de fuego que arde con azufre? Satanás va a ser lanzado, ese es el tercero. Primero la bestia y el anticristo que son lanzados al lago de fuego por Jesucristo. Y el tercero es cuando termina el milenio, en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, y él es el tercero que cae al lago de fuego. Ahí es lanzado al lago de fuego. Él sabe dónde va a parar. Por eso es que te incita al pecado, para que te vayas con él. Pero tú decides si quieres irte para el lago de fuego para muerte eterna o tener vida eterna con Jesucristo. Él es el único por quien tú puedas ser salvo, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Los elementos, como lo dije, esenciales de la salvación es que tú creas en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. Y la fe debe originarse en el corazón. Así es que si tú niegas la resurrección corporal de Jesucristo, y si tú eres un creyente, no eres creyente, no dejas de ser incrédulo. Pero si tú en este momento te está llegando palabra de Dios y tú sí crees, entonces lo que tú necesitas es, no importa la clase de pecado en el que tú vivas, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Y tú puedes hacer la oración de fe para que tú puedas ser salvo, pero el requisito es que tú te arrepientas y te mantengas ahí con Jesucristo. No importa lo que tú estés haciendo, lo que importa es que te arrepientas y que tú no te quedes en la gran tribulación, que tú no te quedes o no pases tu eternidad en el lago de fuego con el anticristo, el falso profeta, con Satanás, sus demonios y todos los impíos, que eso es triste, que ya están las almas en el infierno y que ya no pueden tener salvación. Todo el que muere sin Cristo, dice la palabra de Dios, que llega al infierno. Las almas llegan al infierno. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Por eso es que lean en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, lo tenemos que confesar como Señor y Salvador. Y debemos, miren, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos creer, porque con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo, pero con la boca se confiesa para salvación. Así como yo pedí confesar
a Cristo Jesús en mi vida y lo acepté como Señor y Salvador, mi vida cambió totalmente. Yo no les estoy diciendo ninguna mentira. El Espíritu Santo redargulló rápido en mi corazón, hizo que limpiara mi casa, sacara todo el anatema, porque el anatema es maldición. Tienes maldición en tu casa, si tienes imágenes, si tú tienes películas feas, películas de toda clase, ropa con figuras de dragones, de calaveras, de todo eso es del diablo. Limpia tu casa porque tienes anatema en tu casa. Anatema es maldición. Sella puertas y ventanas con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo, de tu casa, a tu familia, todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Juan capítulo 11 versos 25 al 26. Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Para todos los creyentes que creemos en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí, dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los creyentes que vivimos a la voluntad de Dios no debemos temer a la muerte física. Sabemos que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que la muerte cuando llega es simplemente el final de nuestra misión terrenal y el comienzo de una vida mejor con Cristo. ¡Aleluya! Jesús le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Significa que el creyente resucitado nunca morirá. Todos los muertos todos los que ya murieron, que han muerto en Cristo y con Cristo Jesús, vivirán. Serán resucitados primero durante el arrebatamiento de la iglesia que está ya por suceder. Lean en Primera de Tesalonicenses, habla del arrebatamiento, capítulo 4, versos 16 al 17. La resurrección del cuerpo es una doctrina fundamental en las Sagradas Escrituras. Se refiere a la acción de Dios de resucitar a un cuerpo de entre los muertos y reunirlo con el alma y el espíritu de la persona de la cual estuvo separado durante el estado intermedio. O sea, va a haber resurrección. Ya hemos hablado del arrebatamiento, ya hemos hablado de todo eso. Va a haber resurrección de los muertos en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. En Primera de Corintios capítulo 15 verso 35 habla el apóstol Pablo. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Amén. Voy a dar versículos, anoten, para que ustedes lean. Miren, la resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28 verso 6, Hechos capítulo 17 verso 31, Primera de Corintios capítulo 15 versos 12 y del 20 al 23. El cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Romanos capítulo 8 verso 29, les voy a dar dos nada más. Filipenses capítulo 3 versos del 20 al 21. El cuerpo resucitado del creyente será transformado en un cuerpo celestial, adoptado para el cielo nuevo y la tierra nueva. Primera de Corintios capítulo 15 versos 42 al 44 y del 47 al 48 y Apocalipsis capítulo 21 verso 1. Gloria a Dios. Yo me emociono porque todo eso es hermoso para todos los que estamos preparándonos y para todos los que quieran prepararse a partir de hoy, para tener vida eterna con Cristo Jesús. Cuando los creyentes reciban su nuevo cuerpo, se revestirán de inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15, verso 53. O sea que nosotros, miren, bueno, les voy a decir algo, pero ahorita. Ahí en YouTube, ahorita les voy a decir, ahí en YouTube
Pueden encontrar prédicas de esta sierva de Dios. Búsquenme como Lourdes Monroy, la resurrección del cuerpo, para que ustedes entiendan mejor. Ahí está todo completo. Y el rapto de la iglesia, para que ustedes vean lo que va a pasar durante el arrebatamiento. Esto es lo que les quiero decir. Durante el arrebatamiento, antes de que el arrebatamiento, lo pueden encontrar Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 al 17. Cuando va a pasar el arrebatamiento, yo creo son segundos antes, que dice que van a llamar primero a los muertos. Esa es la resurrección, a los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, los que murieron en obediencia, que están esperando la resurrección del cuerpo. Y será un nuevo cuerpo, se revestirá de inmortalidad. Si nosotros morimos, hay muerte física y morimos antes del arrebatamiento, también seremos de los resucitados, yo lo he dicho. Pero va a ser una transformación del cuerpo. Entonces, todos los creyentes que murieron en Cristo, o muéramos en Cristo antes del arrebatamiento, entonces seremos resucitados, pero con un nuevo cuerpo, será glorificado y nos revestiremos de inmortalidad, si eso llega a pasar. Y ahí están las dos prédicas que ustedes pueden escuchar sobre el rapto de la iglesia, la resurrección del cuerpo. Ahí hay varias prédicas y hay varias de todo lo que es Apocalipsis, de Apocalipsis, de todo, de los juicios, de todo lo que se viene, ahí busquen, de verdad busquen, para que puedan entender un poquito. Si escuchan la prédica La resurrección del cuerpo, ahí yo explico bien detalladamente sobre, pues, nada más acerca de eso, la resurrección del cuerpo o el rapto de la iglesia. Y aunque muchos dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación, no pasará por la gran tribulación, ¿ok? Entonces, en Juan capítulo 5, verso 29, habla nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es triste, amén. Yo siento feo. ¿Ustedes creen? Por eso predico yo la verdad, y aunque a muchos por eso se portan groseros, pero que viven en pecado o le sirven al diablo, yo no lo sé. Aunque a muchos no les gusta, pero en mi corazón lo sabe el Señor, yo siento tan feo por todas las almas que están en el infierno, que ya no pueden tener salvación. Honestamente yo les digo, yo no quiero quedarme en el arrebatamiento. Si el arrebatamiento viene, yo quiero irme. Sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie veremos al Señor. No hagan caso omiso o piensen que yo lo digo por alguien. Yo no predico en la carne, yo predico en el Espíritu, yo predico con el corazón, porque a mí me importan las almas. Entonces aquí lo que leímos, que todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos los creyentes muertos en Cristo saldrán a resurrección de vida en el momento del arrebatamiento de la iglesia por Cristo, lo que leímos. Pero todas las personas que rechazan a Jesucristo, se deleitan en el pecado, todas las personas que enseñan contrario a Cristo y a los apóstoles, que cambian la palabra de Dios, todas esas personas van a salir, si no se arrepienten, a condenación. Resurrección de condenación, porque se van a quedar en la gran tribulación, no se van en el arrebatamiento, y en la gran tribulación pues mueren todos los impíos, todos los que no se quieren arrepentir, que mueren en pecado. Así es que no pueden tener vida eterna y al mismo tiempo se pueden deleitar en el pecado. Y son todos los impíos que saldrán a resurrección de condenación. Para tener vida eterna es que nos mantengamos con el Señor. En ningún otro hay salvación. Ese es el tema. Y tu alma va en camino de muerte. Pero hoy todavía tú puedes hacer la diferencia. La humanidad decidimos a dónde queremos pasar la eternidad, porque hay dos opciones solamente. Hay un solo nombre y se llama Cristo.
Hay un solo mediador y se llama Jesucristo. Hay un solo sacrificio y es el de Jesucristo. Hay un solo camino y es Jesucristo. Hay una sola puerta de salvación y es Jesucristo. Y es la puerta de entrada a la vida eterna en abundancia y comunión con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Juan capítulo 10 versos del 1 al 9, léanlo. Yo les voy a leer el verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Todo aquel que entre por la puerta, quien es Jesucristo, será salvo. Cristo es la puerta de las ovejas, de los creyentes que hemos creído en Él. Todos los creyentes que hemos entrado por la puerta, o sea, por medio de Cristo, somos salvos y tendremos vida eterna en abundancia. Tenemos a Jesucristo, quien nos ha librado del pecado, liberado más bien, del pecado, de la culpa y de la condenación. Jesucristo es la única puerta de salvación, no hay ninguna otra, como leímos en Hechos capítulo 4, verso 12. Si queremos ser salvos, debemos entrar por la puerta, quien es Jesucristo. Jesucristo es el único quien nos da la salvación y vida eterna. Y pocos entramos por la puerta humilde del arrepentimiento, porque es un cambio de vida, cambio totalmente. Si venimos a Jesucristo, cambia nuestra vida. Nos hemos negado a nosotros mismos para seguir a Jesucristo, esforzándonos para obedecer sus mandamientos, buscando de verdad su reino y su justicia, perseverando hasta el final en la fe verdadera, la pureza y el amor. Estamos en tiempos proféticos, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan. Busquemos sobre todas las cosas el reino de Dios y su justicia. Procuremos con fervor que el gobierno y el poder de Dios se muestren en la vida de nosotros, de los creyentes, de los cristianos y en los cultos de adoración. Debemos tener siempre la fuerza poderosa del Espíritu Santo para que los pecadores vengan a Cristo y se salven, para destruir lo demoníaco, sanar a los enfermos y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros no somos los que salvamos, no somos los que echamos fuera demonios. Todo eso lo hace Dios por medio de su Santo Espíritu. No te engrandezcas si tú eres un instrumento de Dios. Preocupémonos porque nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Preocupémonos porque seamos buenos instrumentos de Dios, limpios, santos, para que Dios nos pueda usar. Sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pidamos perdón con a alguien que esté en desacuerdo. No importa si ellos tienen la razón o nosotros, pero quien nos queremos ir en el arrebatamiento somos nosotros. Preparémonos para irnos en el arrebatamiento. El arrebatamiento ya en cualquier momento puede suceder. Yo tengo prédicas ahí de todo de Apocalipsis, de todo lo que es de Apocalipsis, ahí están en YouTube. Los juicios de las trompetas, las copas, de las bodas del Cordero, ahí para la gloria de Dios, porque es el Señor instruyéndome por medio de su Santo Espíritu. Aleluya, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Padre, te damos gracias por esta prédica, Señor, que tú nos has dado. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que ha redarguido en nuestros corazones para que estén nuestra alma, cuerpo y espíritu irreprensibles hasta tu venida. Gracias, Señor, por todas las almas que van a hacer la oración de fe para salvación que tú has ganado, Señor, para tu reino por medio de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí escuchando tu palabra y porque tu Espíritu Santo nos ha guiado desde el principio hasta el final. Gracias, mi Padre Celestial, gracias te damos, Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Compartan las prédicas para que vengan en todas las prédicas que yo tengo ahí en YouTube. Está la oración de fe para salvación al final
para que vengan más almas a los pies de Cristo y conozcan la verdad y sean salvos, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a hacer la oración y la van repitiendo, y el único requisito es el arrepentimiento. Y para todo el que se quiera quedar puede escuchar una alabanza de la sangre de nuestro Cordero Santo. Amén. Señor Jesús, aquí estoy ante tu divina presencia. Te doy gracias por tu divina misericordia. Señor, yo vengo en arrepentimiento ante tu presencia por todo lo que te he ofendido. Hoy quiero ser libre del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Como dice tu palabra, Señor, yo confieso con mi boca, Señor Jesús, que tú eres mi Señor y Salvador en mi vida, que Dios te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, vivir en santidad, caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias por este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino, Señor. Bendícelos, cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús, guíalos a una iglesia, a cada uno de ellos, en donde puedan ser edificados, en donde los estén preparando hasta tu venida. Gracias te damos, Señor, cúbrelos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y gracias te damos por todas estas almas que tú has ganado para tu reino. Amén. Gracias, mi Padre Celestial. Bendito eres, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. El que quiera escuchar la alabanza, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Llevaste mi culpa y me diste libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero. He sido marcado con tu sangre, he sido lavado de todos mis pecados con la sangre del Cordero. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado con la sangre del Cordero. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí,
la sangre poderosa del Cordero. Fue tu sangre que me limpió, fue tu sangre que me sanó, tu sangre me dio vida y sanó todas mis heridas. Fue tu sangre que me salvó, fue tu sangre que me compró, la sangre del Cordero, tu sangre carmesí. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero.